Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta creo que el versículo 11, si no me equivoco. Sí, exacto. Y el versículo 16 le voy a añadir ahora, no se lo diga la producción, le voy a añadir ahora el versículo 16. San Juan capítulo 10. El tema de este mensaje es buscar las ovejas de otro redil, que gracias a Dios somos nosotros, a su nombre. San Juan capítulo 10, versículo del 1 al 11 y el versículo 16. El que lo encontró Dios fuerte, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrón son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor por su vida da por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que tenían como objetos tratar de que la gente de ese tiempo entendiera lo que Jesús estaba haciendo referencia al rey. Referencias que, tácitamente hablando, los que estaban escuchando no entendían. Y Jesús tuvo que cambiar la metodología para que le pudieran entender. Esa metodología siempre generaba preguntas e inquietudes, y hacía que entonces Jesús le explicara detalladamente lo que se quería. Porque la intención de Dios, como todos los que estamos aquí debemos de saber, y parte de los que están allá afuera, porque tal vez en una ocasión fueron evangélicos y dejaron de serlo, o de aquellas personas que vivieron en un hogar
lugar evangélico y tampoco quisieron tomar decisión, deben de saberlo, de que Jesús es el Señor de esta tierra, del mundo y de todo lo que es la vida. Pero era necesario que la gente de ese tiempo entendiera que Jesús era el Señor. Ya ellos tenían claro quién era el Padre, porque el Padre se les manifestó a ellos desde un principio de la creación. Ya ellos sabían que era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la gente conocía de que se movía sobre la faz de la tierra y que hacía milagros. Lo que faltaba es que ellos conocieran a Jesús. Que hoy te quiero mostrar quién es Jesús y lo que hizo para que tú entendieras de que tú ya perteneces al redil que Él fundó a su nombre. Pero tienes que entenderlo de la forma que Dios lo estableció, no de la forma que tú crees que es. Porque en los tiempos de antes, según la lectura, había muchas personas que creían en Dios, creían en el Espíritu Santo, pero su concupiscencia, o sea, sus deseos, sus anhelos, sus trazos, no estaban enfocados 100% en Dios y en el Espíritu Santo. Y a veces se desviaban. Como eran líderes de grupo, se desviaban y al desviarse también desviaban a otros. Ejemplo, cuando Moisés escoge a los 12 espías, que los manda a recorrer toda la tierra. Cuando ellos regresan, de los 12, 10 vinieron con pensamientos negativos. Y eso hizo que, como eran jefes de cabeza de 10 tribus, fueron 10 tribus que se rebelaron delante de Dios. Y Dios tuvo que poner orden. Porque de los 2 jefes de cabeza, los otros 2 testigos que sí traían la verdad, no le prestaron atención, entonces Dios tuvo que, vuelvo y repito, intervenir y poner orden. ¿Qué decidió Dios? Sacar de medio a lo que estaba provocando el estorbo y los mandó a ahorcar frente a la gente que le estaba siguiendo. Amén. Jesús en su palabra dice que ellos son salteadores. Porque cuando tú conoces la verdad y tú saltas a un punto, ya tú dejas de conocer la verdad y te conviertes en un insinuador de la verdad o tal vez generando confusión sobre la verdad. Y esas son las cosas que le agrada a Dios. Y no solamente a Dios, que le agrada también a Satanás. ¿Por qué digo que le agrada a Dios? Porque Dios no se tiene que intervenir para disciplinar a esa persona, para que vuelva a redil y haga la voluntad de Dios. ¿Y por qué le agrada a Satanás? Porque así le abrimos la puerta para que él pueda entrar y hacer, por los que captaron el error o absorbieron el error, lo que le da la gana. También hubo el caso del mismo Moisés cuando estaba en el desierto con el pueblo una vez que lo salvó, que Dios le dice a Moisés: sube, que necesito explicarte ahora todo lo que tú tienes que hacer con Israel. Pero cuando estaba Moisés arriba, se levantaron personas, cabezas de grupo, líderes de grupo, y cambiaron la circunstancia, haciéndole ver que aquel que estaba allá arriba no iba a regresar. Y que el único que lo podía regresar de nuevo a Egipto eran los que se estaban levantando. Y para poder regresar a Egipto tenían que tener el principio que los mantenía atados por mucho tiempo. ¿Cuál era el principio? La adoración del becerro de oro. Hermanos, eso hizo que cuando Moisés bajara, tomara una decisión radical. Porque a veces es mejor sacrificar a, como dice el dicho, 4 gatitos que a 100 personas.
que forman parte del grupo de los 4 galileos. Ahora Jesús comienza a explicarle al pueblo que estaba escuchando la importancia de lo que es creer en Jesús, porque esa es la base. Si tú no crees en Jesús, tus esfuerzos son en vano, porque Jesús es el que tiene el control de la puerta. Nadie puede entrar a la puerta por lo que quiere entrar. Para entrar tiene que seguir el requisito principal: reconocer que Dios envió a su Hijo sin escatimar ninguna clase de asunto para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario, y saber, reitero, y saber que no solamente lo mandó para que viniera, sino que lo mandó para morir. Y reitero, y saber que no iba a quedarse entre los muertos, sino que iba a resucitar. Aleluya. Y saber, y repito, y saber que una vez resucitado iba a ser manifestado a todo el mundo y posteriormente iba a ascender a los cielos. Y saber, y repito, y saber que va a regresar de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa era la doctrina que Dios quería que el pueblo supiera a través de Jesús. Pero si alguien lo cambia, el cambio puede generar daño. Y yo quiero expresarles a ustedes o motivarles a ustedes que los cambios o la decisión de permanecer la genera usted. Cuando Jesucristo vino, puso un ejemplo que era espectacular: un dominante y un dominado. Las ovejas son los dominados, pero Dios a través de Jesús buscó el animal más sensible que había en la tierra, para no decir torpe, porque ustedes van a pensar que lo estoy llamando torpe, y no es así. El animal más sensible de la tierra, que por cualquier cosa se desviaba, pero que tenía un buen oído. ¿Ven? Se desviaba por cualquier cosa, no veía bien, no tenía mucha dirección. A veces su comportamiento era rebelde, que el pastor, para enderezarlo, tenía que partirle la patita para que se movilizara con dificultad, y en su dificultad poder buscar al que lo estaba guiando para entonces encaminarse en el camino. Pero ese animal, aparte de que no veía bien y era, lo perfeccionaba una audición que nadie podía quitarse, porque la audición se basaba en comenzar a distinguir quién era su amo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque ahora, como oveja, espiritualmente hablando, ya sabemos quién fue el que nos llamó. ¿Cuándo dicen amén a eso? Repito, ya sabemos quién fue que nos llamó. Y también sabemos a quién le pertenecemos, porque no le pertenecemos a cualquiera, le pertenecemos al Dios que hizo los cielos y la tierra y que es absoluto en todo lugar donde se mete. Ese Dios tiene diferentes nombres, porque cada nombre genera una motivación. Si necesitas algo, hay que invocar al Dios que provee. Si te sientes solo, hay que invocar al Dios, aleluya, que tiene presencia, de Jehová Shama. Si necesitas paz, hay que invocar al Dios que genera la paz, de Jehová Shalom. Si necesitas restauración por causa de la enfermedad, hay que mencionar a Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Si necesitas justicia,
sea, si necesitas acomodar tu verdad, hay que llamar a Jehová Tsidkenu. Él te va a ayudar a que tu verdad siempre sea verdad y no habite mentira en ti. O sea, donde metas tu oído, vas a ver respuesta de Dios en todo. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Jehová es nuestro pastor y ¿qué? Y nada nos faltará. Estamos viendo ahora que no solamente tenemos una oveja, también tenemos un pastor, del cual no tengo que hacer descripción, ya lo acabo de hacer. Pero también el pasaje que le decía que había un portero. ¿No sé? ¿Ve? Jesús dice, yo soy la puerta, pero dice que hay un portero. ¿Quién usted piensa que es el portero? Yo lo relaciono con el Espíritu Santo. Porque para que la oveja pueda pasar donde está la puerta, tiene que haber alguien que lo haga. Y las ovejas no van a abrir la puerta, porque ellos no tienen manos. Entonces Dios utiliza a un portero para que abra la puerta. Pero ese portero es que se encarga de acomodar a las ovejas para cuando el pastor comience a llamar. En pocas palabras, ese portero se llama Espíritu Santo de Dios, donde el mismo Jesús también hizo referencia de él. Y la referencia estaba, ustedes no van a quedar solos. Repito, ustedes no están solos. Aunque el diablo te quiera hacer entender que tú estás solo, tú tienes que grabarte en tu mente, en tu corazón, que tú no estás solo. Si pudiste grabarte en tu mente que hay un Señor, si pudiste grabar en tu mente que hay un Dios, si pudiste grabar en tu mente y en tu corazón que eres oveja, ahora tienes que grabar en tu mente y en tu corazón que hay un Espíritu Santo que no te va a dejar solo. Ya todos conocemos el comportamiento de Satanás, pero el pasaje nos dice, o no lo dice expresamente, pero uno debe de entender, porque en esos lugares, si nos basamos en el recuento de David, cuando le da el anuncio, el mensaje a Saúl de que él va a enfrentarse con Goliat, David en su narración decía, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, cuando yo estaba analizando, yo decía, wow, ¿qué posición tenía David allí? ¿Qué posición? Y voy a llegar a la conclusión, porque David mismo lo dice, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre. En pocas palabras, el padre aquí representa a Dios. David representaba a Jesús. Y las ovejas a la gente que él tenía que guiar, o que iba a guiar después de esa victoria que iba a tener sobre Goliat. Y David decía, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venía un león, venía un oso, no menciona el lobo, pero esos eran los tres animales que se encargaban, aleluya, de deshacer el ganado en esos tiempos. Porque casi los lugares de eso eran semidesérticos. Y donde hay lugares semidesérticos, los animales salvajes buscan donde hay de comer. Pero David decía, yo lo agarraba y lo despedazaba. Cuando estaba analizando ese pasaje, decía, Señor, gracias, porque me has hecho con una libertad, a pesar de que no puedo ver bien las visiones que tú tienes en el cielo, a pesar de que no entiendo bien las revelaciones que tú tienes en el cielo, pero ya me confirmaste que hay calle de oro, mar de cristal, que hay un árbol de la vida, me confirmaste que hay hombres que te adoran allá adelante, me confirmaste que hay arcángeles, que hay ángeles, que hay serafines, que hay querubines, me confirmaste tu gloria, aleluya. Yo lo que me queda es entender de que hay alguien que
entonces yo tengo certeza de que el que me llama es la persona indicada. Y el que me llama siempre, repita conmigo, es Espíritu Santo de Dios. No se le oye. El que me llama siempre es Espíritu Santo de Dios. O sea que no hay un día que tú no escuches al Espíritu Santo. Porque Él te llama para acomodarte. Omar, hoy yo quiero que tú hagas esto. Chetri, yo quiero que hoy tú hagas esto. A su nombre. Benjamin, yo quiero que hoy tú hagas esto. Porque si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, cuando te llame Jesús, quien es el que tú tienes que escuchar con más claridad, no lo vas a reconocer. Pero yo te tengo que poner en la puerta. Yo te tengo que poner en la entrada. Para que cuando el pastor te comience a llamar, tú puedas escucharlo. Muchos no escuchan al pastor porque no prestan atención a la voz del Espíritu Santo. Yo quiero soltarte en esta mañana el Espíritu Santo está a tu disposición y va a hacer que tú lo escuches. Él no se va a quedar callado, Él va a hacer todo lo posible para que tú lo escuches. Porque Satanás, que en este pasaje que leímos está representando a un lobo, porque si hacemos diferencia o hacemos una comparación, un león frente a una oveja, con una sola mordida lo debará. No lo acomoda, no lo mata, no lo hurta y lo destroza. Con una mordida lo destroza. Un oso, con una mordida destroza una oveja. Pero como el lobo puede tener casi el mismo tamaño que la oveja, o tal un poquito más grande, él no se puede comer a la oveja de un zarpazo. Él tiene que pasar un proceso, pero un proceso para mal, no para bien. Entonces dice el pasaje que el lobo, cuando entra al lugar del redil, no puede entrar por la puerta, porque la puerta está sellada. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? O sea que el lobo no puede entrar por el frente, porque el frente está asegurado. ¿Qué te quiero entender con esto, hermano? Tú tienes tu vida asegurada si tú pones los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe. Tú tienes tu vida asegurada si tú pones los ojos en el que va delante de ti como poderoso gigante en medio de los tiempos. Aleluya. O sea que el lobo no puede entrar por la puerta. Entonces tiene que buscar un mecanismo. Porque tampoco puede entrar por los lados. Porque para entrar por los lados se tiene que encontrar con el portero. O sea que tiene que buscar una fisura, un hueco para poder entrar. ¿Qué te quiero entender con eso? Hermanos, si tú le creas el hueco, si tú le creas la fisura, si tú permites que te dañen tu redil, date por seguro que Satanás va a entrar por ahí. Así que esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová va contigo como poderoso gigante. Esfuérzate. Dios no te va, Dios no te equivoca, Dios no destruye nada de lo que Él construyó. Así que el lobo, dice el pasaje de San Juan 10, que entonces entra por arriba. Yo cuando analizaba eso, pero ¿por qué por arriba? Es que muchos de los que no tenían techo. Lo del techo vino después. Así que él entraba por arriba. Dice que cuando él entra, escúcheme bien, porque muchas veces malinterpretamos el pasaje. Él selecciona
a la que se va a comer. Él no busca animales débiles. ¿Aló? El lobo no busca animales débiles, porque si come un animal débil, él se puede morir o enfermar. Levante las manos los hermanos débiles. Aleluya. Santo. Gracias a Dios no hay ninguno. Levante las manos los hermanos con falta de conocimiento. Aleluya. Dale gloria a Dios por eso. Levante las manos los hermanos de doble ánimo. Ahora no hay nada. Ahora, qué casualidad. No hay nadie. No hay nadie. Todos como hermanos fuertes. Pero una tentación que puede hacer débil. Una desobediencia por medio de la prueba que puede hacer débil. Pero tengo buena noticia para usted. Hay un pastor que tiene aceite y una oveja para que esa oveja no te enferma más, para que no tenga problemas, para que no tenga dificultad. Esa oveja siempre estará segura. Entonces no selecciona al animal que va a escoger. Y cuando él la escoge, dice el pasaje que la mata. Yo estaba buscando la traducción de la palabra matar, porque usted escucha la palabra matar, usted la agarra y no. En la definición que encontré decía que él la debilita, le hace que pierdas movimiento. Así que le busca el cuello y le entierra para que él pierda movimiento. No siempre la mata, sino que la inhabilita. Y una vez que la inhabilita, la deja ahí y busca otra. Como el pastor no está, y tal vez el portero no está, porque es de madrugada, no ocurre como David, que se quedaba en la madrugada en el mismísimo campo y podía portarse hasta con una víbora. No, en los tiempos después de David, ellos buscaron y hacían el redil. Así que la oveja, el lobo mataba y la dejaba en una esquina. Mataba y la dejaba en una esquina. O sea, le quitaban las fuerzas. ¿Y qué entiende con eso, hermanos? El diablo sabe cómo quitarte las fuerzas. Pero yo quiero decirte, Dios sabe cómo devolverte las fuerzas. O sea que cuando te sientas debilitado, acude a Dios. Él me sobra, Él me es puro, Él me es ciego y también se muere. Aleluya, deja que te ponga el aceite de la unción para que puedas renovar todas tus fuerzas. Y una vez que el lobo la inhabilita y que eso lo que él inhabilitó sirve para la alimentación de su cría, entonces la coge y hace la junta, la saca del redil y la pone afuera del redil. A su nombre. No la lleva a su cueva, la saca del redil y la pone afuera. Y cuando la pone afuera, vienen los otros lobos que él lideriza, la cogen y se la llevan para la cueva. Y en la cueva, entonces, ¿qué ocurre? La destruyen. O sea, una vez que la destruye ya no hay esperanza de vida. ¿Qué te quiero entender? Que mientras que el lobo te saca, hay oportunidad. Mientras que los otros lobos te llevan a la cueva, hay oportunidad. Pero cuando ya estás en la cueva, no tienes oportunidad. O sea que cuando te sientas que las fuerzas te levantan y que piensas que te vas al mundo, la Biblia dice, reitero, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te responderé cosas que aún tú no conoces. O sea que en medio del traslado del enemigo, Dios te puede dar
Porque lo interesante de todo esto, tal vez usted no ha tenido la experiencia, pero cuando una oveja comienza a bramar, no sé cómo es que le dicen, o a mugir, no sé, usted me entiende, es audible su sonido. Yo he estado en un campo, en un retiro, y nosotros teníamos cerca una cuestión de cava. Los caños de retiro de la casa de 2 pisos que fuimos una vez, y había cuántas cabras, como 3. Cuando esa cabra, como le decía, yo no podía dormir. Yo no sé lo dormiló, pero yo no pude dormir cuando esa cabra comenzaba a hacer su bulla. Ahora imagínense una oveja, su chillido es inquietante. No te permite que tú controles sueño. O sea que si la oveja en su clamor recupera sus fuerzas, date por seguro que va a obtener salvación. Y yo quiero decirte en esta tarde, para cerrar, mantén tu vida en acción para que cuando el diablo venga a buscarte o el diablo quiera tentarte, tú tienes respaldo de Dios. Dios no te va a dejar solo. No le hagas caso a los salteadores. No le hagas caso a los que te quieren molestar. ¿Por qué? Porque tu eternidad, repite conmigo, tu eternidad, no digas tú, es más, mira que está la vida, tu eternidad es para siempre. Míralo, tu eternidad es para siempre. O sea que nunca vas a morir. No eres como los gatos que tienen 7 vidas o 9 vidas. No es así. Tú eres como las ovejas que son del cielo. La eternidad nunca se apartará de ti. O sea que cada vez que quieras buscar al Señor, estamos seguros que lo vas a encontrar.